Bueno, buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio al primer encuentro sincrónico de la clase de Socioantropología de la Familia. Le damos la bienvenida entonces a la profe Luzari Muñoz. Ella es antropóloga, es magíster en antropología y nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Ella es la persona que los va a acompañar en este mes de proceso de formación durante este tiempo. Son 4 semanas de formación y van a estar acompañados de la mejor manera por ella. Es una excelente profesional, es la persona que nos ha acompañado en la formación de especialistas en familia durante todo este proceso, así que espero y deseo que sea un proceso bastante provechoso y productivo para ustedes. Recuerden que el encuentro sincrónico dura alrededor de 2 horas, entre 1 hora y media y 2 horas. Sí quiero aclararles que el encuentro sincrónico es una producción tanto del docente como del estudiante. El docente porque da a conocer pues todos los conocimientos que tiene de una unidad específica, pero también del estudiante. Previo a esto, a las cortes de ustedes, nosotros hacíamos los encuentros sincrónicos los días martes. Sin embargo, miramos la posibilidad de hacerlo un poco más espaciado, el encuentro sincrónico, y no hacerlo el martes, sino hacerlo el día jueves. ¿Para qué el día jueves? Para que ustedes tengan prácticamente una semana de revisión de material, es decir, ya tienen una semana, deben haber avanzado en la lectura, para que la docente pueda aclararle las dudas y las inquietudes que se presentan con respecto a las lecturas, con respecto a la actividad. Vamos a hacer también algo que se llama el trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo es que la docente ponga de cada unidad en el foro de dudas e inquietudes una pregunta. Y obviamente del tema que están tratando. Y que frente a eso todos los estudiantes participen y que ella pueda hacer también una retroalimentación de lo que ustedes están participando. Eso es muy importante. Así que, por decir así, la recomendación que yo les doy es que participen. La docente también tomará atenta nota de las personas que participan en el encuentro sincrónico, porque son esas personas las que tendrán décimas de más en la calificación de cada actividad, porque pienso que se debe valorar y se debe reconocer el esfuerzo que hacen los estudiantes de estar en el encuentro sincrónico y no quedarse, por decir así, con la idea de un video o revisar un video sin participación alguna. Entonces, a partir de esta corte, vamos a empezar a valorar y a reconocer los esfuerzos que la gente hace por participar en los encuentros sincrónicos. Como ustedes saben, el día jueves se nos presentó una dificultad que se le sale de las manos a la docente, a nosotros como universidad, pero estamos reponiendo ese espacio. Yo comprendo que las actividades se entregan los días domingos, pero frente a esta dificultad establecimos que le íbamos a entregar hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aclarar y despejar dudas con respecto a qué. A que le digan a la docente, profesora, he avanzado en esto, ¿usted cree que pueda cualificarlo, fortalecerlo? Y después del encuentro sincrónico, hasta las 11:30 de la noche, hoy pueden subir la actividad número 1. De aquí en adelante las entregas se hacen los días domingos. Así que no quito más el tiempo, es un tiempo exclusivo de la profe Luzari. Deseo en realidad que lo aprovechen al máximo y que sea un proceso, un momento y un espacio de mucho aprendizaje. Así que les deseo lo mejor. Luzari, muchas gracias por hacer parte de la especialización y acompañarnos. Así mil gracias, Diana, por la invitación, a ustedes por darme este espacio que siempre ha sido muy agradable para mí. Muchas gracias. Bueno, chicas, y veo que los muchachos aún no entran, no son tantos, pero bienvenidas nuevamente. Pedirles que me excusen por lo que dijo la doctora Diana. El jueves pasado en Medellín hubo algo con el internet, particularmente en esta zona, y tuvimos dificultades, pero confiemos que no vaya a ser sino ese momento y que ahora podamos aprovechar este tiempo. Yo quiero empezar, si me lo permiten, quiero abrir una presentación
la misma que ustedes pueden tener, se las puedo enviar por correo también. Yo sé que esto queda grabado, pero si lo desean por correo se las puedo enviar, me dicen al final si les parece interesante. Y quiero empezar a desglosar esos temas que para ustedes en algunos casos pueden ser un poco más lejanos con esta presentación. Me pueden hacer preguntas en cualquier momento de la presentación, podemos suspender y aclarar cosas, porque el ideal, como dice la doctora Diana, es que estos momentos sean unos espacios que ustedes y yo aprovechemos para aclarar todas las dudas. Como decía Tania al inicio, sí les pediría que vayan abriendo los micrófonos a medida que quieren ir interactuando con nosotros y quieren ir haciendo sus preguntas. Entonces voy a abrir la presentación. Vamos a ver si... Perdón, yo te corto un ratico, Luzari. Okay, Creo que Tania tiene una pregunta para mí porque de pronto me tengo sí. que ausentar en un momento y me gustaría Okay. responderla de una vez. Perfecto, está muy bien. Tania, ¿te escucho? Tenía una duda con respecto a la entrega, pero creo que entendí mal. No sé si soy la única que entendió mal, pero en la clase, el encuentro sincrónico pasado, creo que lo que se habló, me corrigen si me equivoqué, era que el lunes se hacía el encuentro, ¿sí? Y el martes se hacía la entrega de la actividad. Bueno, no hay problema, lo podemos dejar hasta mañana. El problema va a ser para ustedes que les queda menos tiempo para la actividad 2. Para la siguiente, Yo no tengo ningún problema, o sea, yo lo habilito mañana, ahorita dejo la indicación al ingeniero para que les deje hasta mañana. Perfecto. Vale. Pero la idea era que fueran avanzando, que hoy lo tuvieran listo y únicamente hoy pudieran corregir algunas cosas, perfeccionarlo y enviarlo. Pero puede estar habilitada la plataforma hasta mañana, no hay ningún problema, Sí. tranquilo. Muchísimas no hay ningún problema. Tranquilo. Está muy bien, es un tiempo justo, bien, para que puedan aclarar dudas hoy, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces vamos a ensayar la presentación para compartirla. ¿Por qué se me va por allá? No, no me abre. Ahí sí les abrió, ¿cierto? ¿La ven todas? Sí. Bueno, entonces, una de las preguntas que nos hacemos en esta unidad, porque vamos a hablar de la familia, ¿cierto? Es ¿de dónde venimos? Porque la familia no llega y aparece en el mundo social, en el mundo cultural, como si cayeran paracaídas. Hay un proceso evolutivo que no tiene por qué reñir de ninguna manera con nuestras creencias religiosas. Esto no está tratando de transformar ciertas creencias, ciertas conciencias o ciertos sentimientos, no, para nada. Vamos a hablar un poco de la evolución. Ustedes leyeron un texto para poder definir de dónde viene el ser humano. Vamos a hablar de qué es la cultura, cuáles son esos mecanismos de cambio cultural y cómo se define la familia y el matrimonio. Tania ya tiene unas dudas que yo tengo aquí anotaditas sobre esas diferencias que hay entre matriarcado, sociedades matrilineales y patrilineales. Eso lo vemos más adelante. Entonces, hablando en términos de lo animal, de lo humano, que somos animales, somos primates, obviamente, somos mamíferos, somos cordados, somos placentarios. Tenemos que recurrir a todo este proceso de separación que hubo entre los animales, estos grandes primates que son cercanos a nosotros, que son nuestros primos, la palabra primate significa primo, y que algunos no evolucionaron por la vía de la línea del humano. Este es más o menos nuestra familia primate. Con unos tenemos más cercanía que con otros. Si ustedes miran, aquí aparecen, ahorita se los voy a mostrar en unas imágenes y ustedes van a ese es el tarso, ese es el lemúrido, yo ya lo vi en Animal Planet, yo ya lo conocí en tal parte, estuve en tal museo o estuve en tal zoológico. Pero miren algo importante, estos animalitos de aquí no son los más cercanos a nivel evolutivo nuestro, aunque hacen parte del mundo de los primates. Pero todos estos que hay aquí abajo, los antropoides, que se dividen en dos, los catarrinos y los platirrinos, van a llegar a dar origen a los homínidos, de donde nosotros vamos a tener en esta gran familia una certeza genética. Son una cantidad de primates con unas características muy similares entre sí. Un poco el que difiere es el hombre, nosotros ya no tenemos cola, no tenemos dedo ponible, no tenemos manos y pies prensiles, pero compartimos genéticamente una alta cercanía, particularmente con el chimpancé.
Entonces sería aquí donde dice grandes simios, donde ubicaríamos nosotros nuestra gran familia de primates. Entonces, ¿cómo son más o menos la mayoría de estos seres que comparten genéticamente con nosotros? Miren los prosimios, todos en vías de extinción hoy en día. Sabemos que por su belleza, por su exotismo, por su diferencia, simplemente son los llamados a ser extintos. Nos llama mucho la atención lo diferente. Entonces serían los antropoides, ese gran núcleo que empieza a parecerse un poco al mundo de lo humano, pero que no es tan cercano porque su columna es diferente, su pelvis y sus piernas y sus manos también lo son. Empiezan a aparecer otros seres, simultáneamente todos estos seres primates empiezan a evolucionar cada uno en un lugar del globo y por eso las diferentes características. Esto es una generalidad como para ubicarnos de dónde viene esa gran familia primate. Llegamos a los homínidos y en los homínidos estaría el ser humano. Lo que seguiría sería poner un espejo y mirarnos y decir, un gran homínido de esos somos nosotras las que estamos aquí en esta presentación. ¿Con quién compartimos cercanía genética? Con la mayoría de estos, pero principalmente con el chimpancé, que este es realmente de quien se ha dicho, genéticamente falta un gen. Algunos dicen que el 99.9999% es similar al humano, pero en realidad falta muy poco para que seamos uno solo. Esta sería la posición taxonómica nuestra. Nosotros pertenecemos obviamente al mundo animal, porque no somos plantas, no somos vegetales, no somos roca, no somos protistos. Somos cordados porque nacemos por cordón umbilical. Somos mamíferos porque cuando nacemos, claro, necesitamos la leche de la mamá. Pertenecemos a la familia homínida, somos el género Homo, somos una especie que es la Homo sapiens, como su especie Homo sapiens sapiens, y somos una especie particular porque entre nosotros nos podemos cruzar y podemos dar seres viables. Es ahí donde empieza el debate que se genera con el tema de la raza. Es que la raza no existe, solo existe una raza, la humana, ¿cierto? Ya la coloración de la piel, la forma y la tonalidad tiene que ver con otras cosas, por el tipo de clima donde se habita, por la alimentación, por el mismo proceso evolutivo de nuestros ancestros. Y aquí, lo que ustedes leyeron, pueden reconocer algunos de estos nombres en ese texto de ese origen de lo humano. Aquí reconocen algunos como los Australopithecus afarensis, los erectus, los neandertales, un poco una aproximación a lo que sería cada uno de ellos. Vamos a mirar las características de cada uno de ellos más adelante, porque ustedes ya las leyeron, algunas de ustedes ya enviaron el ejercicio. Entonces yo quiero que debatamos sobre estas preguntas, muchachos. ¿Cuándo fue que surgió la familia? ¿Cuáles son esas evidencias que Kasten-Gou, esa autora, dice que pueden tenerse en cuenta hoy en día como parte de ese surgimiento de la familia? ¿Y cuáles serían los universales de esa familia? Pensemos los 5 minuticos, 7 minuticos, cada una de nosotras, y empecemos a debatir. Piénsenlo. Y si alguna ya lo tiene, arrancamos. Sí, Tania. Bueno, basándonos en el texto, por supuesto, y en la lectura, digamos que frente al surgimiento de la familia como tal, se habla no de un momento específico, sino como ya lo ha comentado usted, un proceso evolutivo, ¿sí? que incluso está fundamentado en este momento bajo la especulación, ¿sí? Y o sea, hay un componente especulativo muy fuerte. Entonces, de hecho, la lectura acompaña ese proceso especulativo con unos factores que influenciaron ese proceso evolutivo de la familia, ¿sí? Que es un poco ella lo llama como los testimonios,
¿cómo se llama ella? Se me fue la palabrita, pero bueno, habla de que de la existencia de unos utensilios, del tema de las colonias de cazadores que en la actualidad existen, ¿sí? Y el tema obviamente de los primates que ya lo hemos venido comentando, ¿sí? Entonces esos testimonios como que fundamentan un poco ese proceso evolutivo de la familia que no surgió en un momento específico según la lectura, sino que tuvo todo un recorrido y que lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, bueno, las evidencias, ¿sí? Las evidencias precisamente era a lo que ella se refería. Y frente a los universales de la familia se plantean varios que son como muy generales y que incluso muchos de ellos se han mantenido. Un ejemplo de ellos es el tema de la prohibición sexual, del mantenimiento sexual entre madre e hijo, ¿sí? O padre e hijo en algunos, o entre hermanos. Entonces, eso es, entre otras, el tema de los universales de la familia. Es como el aporte que... Muy bien, Tania, recuerdas mucho, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra de las compañeras quiere agregar algo? Joana, Noralba. ¿Se me escucha? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Noralba. Sí. Bueno, profe, en cuanto a cómo surgió la familia, pues ya partimos de que no son nada concluyentes todos los argumentos que se tienen hasta el momento, pues a través de este proceso evolutivo. No es nada concluyente porque se parte de que son supuestos, ¿sí? Pero de todas formas, me interesó mucho porque el hogar o el parentesco y el territorio tienen mucho que ver con ese surgimiento de la familia. A partir del parentesco entre todos los grupos que estaban, que se mantenían, Se nos fue Noralba, muchachas, algo sucedió. ¿Aló? Aló, ¿Aló? Noralba. Sí, ¿me están escuchando? Ahora sí, se te fue por un segundo. Estabas hablando del Ah. parentesco entre los grupos. Sí, a partir de que existe ese parentesco es donde se comienza más o menos a hablar de que podemos pensar en que ya hay un hogar. En el hecho cuando el hombre empieza a sentir de que es importante ahí para proteger a sus crías, el hecho de la protección, el hecho de que exista ya esa visión sexual del trabajo, ¿sí? En donde ya la mujer tiene un rol establecido que es la crianza y estar como al pendiente pues, de esa crianza de sus hijos y mantener mucho más tiempo con ellos, y el hombre desarrolla. Ya al hecho de estar ya más unidos, se podría pensar en que ya se podría pensar en hogar, y además de que ya están establecidos en un territorio, empezamos a saber que ellos ya comienzan a tener ansia por un territorio. Con unas bases establecidas allí en donde ya comienza esa cooperación, en donde todo lo que ellos cazan, las mujeres preparan, les da ese sentido ya de aproximación, ese surgimiento de la familia. Noralba, muy bien. Joana también quiere aportar algo. Sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, muy bien. Bueno, según lo que yo alcancé a comprender en los textos y en los videos que alcanzamos a visualizar, fue que la familia fue uno de los elementos más importantes de la evolución humana, perdón, junto con el desarrollo del lenguaje y el uso de instrumentos. Si bien es cierto, también refieren que toda la familia es toda forma de hogar basada en el parentesco. También es cierto que la familia estuvo precedida de una etapa de promiscuidad sexual, en donde se hablaba de incesto también, y que lo que nos empezó a diferenciar a los hombres de los simios fue el grado de pensamiento reflexivo que alcanzamos a desarrollar, el grado de conciencia frente a la organización de un grupo familiar, ¿ya? Entonces, ese fue como el aporte importante o la parte importante que diferenció tanto al simio como del ser humano.
Y la familia se desarrolla conjuntamente con el lenguaje, el autocontrol. ¿Por qué? Porque ya requirió el ser humano de un autocontrol. ¿Para qué? Para no continuar en esta etapa de promiscuidad sexual que anteriormente pues lo hacían los simios, por decirlo así. Entonces, cuando empezamos a desarrollar ese pensamiento reflexivo, a desarrollar ese grado de conciencia de lo que estamos haciendo, es uno de los elementos más significativos de la evolución humana. Entonces, empezamos a construir y a desarrollar grupos. Entonces, hablamos de un aprendizaje cultural, que es el aprendizaje del hombre en sociedad. Todos los usos, costumbres, las tradiciones, ya se forman los grupos, y parte de todo esto, por eso es importante mencionar también la parte de la sociología y la antropología, que tienen mucha relación en el desarrollo de la familia. ¿Por qué? Porque ya empiezan a realizarse estudios. En lo que tiene que ver con la antropología, cómo la sociedad modifica al hombre, al cuerpo humano, cómo esto ha influenciado en la sociedad, y frente a la sociología, cómo es el estudio de los fenómenos y las relaciones sociales, que entonces empieza ya a diferenciar tanto a los simios que tienen grupos, por ejemplo, de caza, de pesca, recolectores, y del ser humano como tal, que ya empieza a desarrollar un pensamiento reflexivo y un grado de conciencia que le permite decir, bueno, tengo que tener autocontrol porque no puedo vivir en una etapa de promiscuidad sexual con mis hijas, con las personas de su familia, por decirlo así. Eso fue lo que yo entendí de las lecturas y de los videos. Muy bien, Tania. ¿Tú quieres aportar algo más? Doctora, hubo algo que me llamó muchísimo la atención, y creo que está un poco relacionada con la pregunta que usted hizo en el foro con respecto a los cambios, y sobre todo porque lo veo muy marcado en la actualidad, y bueno, es cuando habla de ese proceso de cambio de alimentación, ¿sí? Que se debió un poco al entorno, al envenenamiento por las plantas, ¿sí? Y que hubo un giro a una alimentación más enfocada a la carne, que llevó al tema de la caza y que marcó como el centro de la diferenciación de los roles sexuales, ¿sí? Esa necesidad de... Liz, ingeniero, ahora sí tengo audio. Por favor, las personas que no estén participando, silencien los micrófonos, por favor, que generan interferencia. Gracias. Sucede, debes levantar la boca y la cuerda se resbala. Espérenme un momentico, por favor. Creo que Yusmina tiene el micrófono habilitado para que porfa lo cierre. Lacey también. Sí, Lacey, me parece que tú tuvieras como, o no tiene, no, Lacey no tiene sonido. Yusmina, sí está habilitado el micrófono y eso genera interferencia, porfa. No olviden que eso genera interferencia. Esperen un momento. Ingeniero, hay una persona que tiene interferencia y no sé quién es. Aquí está Jennifer Valderrama, ya la silencié. Yusmina creo que estaba entrando, pero aquí están todos. ¿Todavía sigue sonando mi interferencia? No, listo. A ver, Tania, colabóranos con tu... Sí. Tania, ¿puedo continuar? por favor. Sí, por favor. Sí, Tania. Bueno, digamos que ese tema me pareció bastante interesante, precisamente porque esa circunstancia, ¿sí?, de cambio de alimentación por el entorno y por los cambios ambientales incluso, generaron de alguna manera esa división sexual del trabajo, ¿sí?, que es un punto que se trabaja, se habla mucho dentro de la lectura, ¿no? Ese rol de la mujer y ese rol del macho, o el rol de la hembra y del macho, ¿sí?, frente a la división sexual del trabajo que hizo pues que el macho se fuera a la casa a buscar la presa más lejana, y que la mujer, por estar con la cría, ¿sí?, se quedara más al cuidado de la cría, ¿sí?, y a una alimentación basada más en lo que tenía cercano, ¿sí?, y empieza, digamos, como esa diferenciación y esa división tan marcada sexual del trabajo, ¿sí?, desde el rol del macho y el rol de la hembra, muy enmarcado en un cambio del ambiente, ¿sí?,
y que es algo que se ve hoy en día. O sea, hoy en día vemos también ciertos cambios frente a la alimentación. Hay una tendencia que se está moviendo por ahí, ¿sí? A un volver a una alimentación más saludable. Sí, bueno, que creo que eso todo hasta puede repercutir en los cambios que repercuten en la familia y en todo el entorno. Entonces, eso me pareció bastante interesante, ese cambio de la alimentación, cómo repercutió en una división sexual del trabajo. Eso quería aportarles. Ok, Tania, muchas gracias. Yo voy tomando nota para poder hacer enseguida la retroalimentación. ¿Alguien más nos quiere contar qué opina? Yo miro a ver quién más por aquí entró. Noralba, Lacey, Natalia, Yusmina. Continúo y van aportando cuando consideren que hay algo que decir, muchachas. ¿Les parece bien? Continúo. Ok, entonces yo voy a retomar cosas supremamente interesantes. Lacey, ¿quieres contarnos algo? No, ok. Cosas muy interesantes que ustedes acaban de mencionar sobre este proceso evolutivo, que para algunas no es tan ajeno ni tan lejano, y sería cómo plantear ese surgimiento de la familia en un momento histórico anterior. Es muy difícil, como la autora misma lo plantea, una especie de especulación, pero hay una aproximación a la época de el Homo erectus. Ahorita se los voy a situar, se los voy a mostrar cómo sería ese Homo erectus, cuando Kathleen Gow habla de que probablemente entre hace 2.100.000 años pudo haber eso que hoy denominábamos o podríamos denominar una familia. Esa familia embrionaria donde, como ustedes muy bien lo enuncian, es fundamental, lo decía Joana, el desarrollo del lenguaje, también lo aportaba Tania, y cómo en ese lenguaje lo que va a permitir es la transmisión del conocimiento y de las pautas culturales importantes para que un individuo se desarrolle hábilmente en una sociedad, que sea apto socialmente. Ahora miramos quién sería ese Homo erectus donde pudo haber surgido lo que ella denomina la familia embrionaria. Lo que dicen de las evidencias, Tania lo empezó a enunciar y ustedes lo reforzaron. Uno fue el estudio de los primates no humanos, cómo ellos pueden representar lo que pudimos haber sido nosotros a nivel evolutivo hace 3.2, 3.8 millones de años, que aparece Lucy como la primera bípeda y ese primer ser que va a dar origen a lo que hoy conocemos como familia. Los utensilios, porque eso es lo cultural que nos representa y nos diferencia de los primates no humanos. Nosotros fabricamos y construimos herramientas, casas, refugios, medios de transporte, tecnología, cosas que ellos no pueden hacer, y un poco revisar cómo es la vida y cómo fue la vida de los cazadores-recolectores. Y finalmente, en la última pregunta, ¿cuáles son esos universales? Ustedes lo dijeron muy bien, la prohibición del incesto, que empezaron ustedes a mencionar desde el principio. Noralba lo decía, lo reforzaba Tania, la división del trabajo. Hoy en día, ustedes lo dijeron, hoy en día seguimos teniendo este tipo de modelo. Los hombres en el mundo, digámoslo, de lo público, las mujeres también hemos incursionado obviamente en el mundo de lo público, pero seguimos siendo las encargadas de la socialización, de la alimentación, de la protección y del cuidado. Comúnmente, y en la mayoría de las culturas, la mujer se dedica al cuidado y socialización de los hijos, es lo más común que ocurre. Y lo último, esa unión en muchas culturas entre un hombre y una mujer, que es reconocida socialmente como un matrimonio y lo que puede constituir posteriormente una familia. Esto es ese árbol genealógico de lo que ustedes leyeron en el texto, y se los puse como un árbol porque quiero que tengan la idea y la imagen de que realmente así es un árbol con una cantidad de ramas, donde en muchas de esas ramas pudieron haber existido, es probable que en algún momento existieran algunos seres
a los cuales no se les posibilitó su territorio, su alimentación y su forma de vida, continuar con el proceso evolutivo. ¿Qué hay entre uno y otro? No lo sabremos hasta que no aparezca un hallazgo arqueológico. Toda esta teoría está basada obviamente en los hallazgos arqueológicos que hoy en día los antropólogos siguen haciendo y siguen reforzando la teoría. Yo voy a empezar a contarles y a mostrarles gráficamente uno a uno cómo son cada uno de estos seres para que ustedes aporten, si lo recuerdan, si tienen algún conocimiento, cómo era la vida de ellos y cómo funcionaban ellos en ese territorio que inicialmente fue África. Entonces hablamos un poco de Cedriopithecus, un ser que aparentemente puede ser muy parecido a un simio, pero es que muchos de nosotros todavía lo somos. Si le ponemos una foto de un chimpancé y de un gorila y una foto nuestra, las similitudes son bastante grandes, solo que no tenemos ese pelito y algunas formas del rostro, pero finalmente el rostro humano es muy similar al rostro primario. Entonces, si ustedes observan, aquí uno puede definir varias cosas que sí nos diferencian de este procónsul que vivió hace más o menos 13 millones de años hasta hace más o menos 100. Entonces, miren, esto se llama arcos superciliares, unos arcos muy pronunciados. Aquí no hay casi frente, esto no constituye realmente una frente, y todas estas crestas que están por fuera, hoy en día en los cráneos humanos están hacia adentro. Entonces, en ese proceso de transformación, si algo cambió, fue esta bóveda craneal. Para la época tenían más o menos 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal, lo que puede ser similar a un chimpancé actual. Esa es una de las grandes diferencias. Otra diferencia es la mandíbula. Si miran, la mandíbula está muy salida hacia afuera. Esto significa que es prognático cuando las personas tienen mucho prognatismo y tienen dificultades de mordida, para mascar, para dormir. Hay una cirugía, se hace un corte por acá y se recorta un poco la mandíbula y se va hacia adentro. Lo otro son estos grandes caninos que le permiten o le permitían a este ser, a este procónsul, comer cosas crudas, rasgar y finalmente alimentarse. Si miran esta mandíbula inferior y superior son supremamente gruesas, son muy fuertes, lo que indica que su dieta estuvo basada principalmente en alimentos crudos. Para esta época estamos hablando de África, estamos hablando de que ellos no conocían otro lugar, no exploraron otro lugar, y recuerden, por lo que ustedes han conocido, han leído, que África era un lugar que podría ser lo que fue el Amazonas antes de este incendio que tiene tan horrible, pero era un lugar boscoso, con muchas fuentes de agua, con muchísimas fuentes de alimentos donde él podría estar. El Ramapithecus es un ser que se cree pudo haber sido bípedo, no hay una gran certeza, y hay una cronología, si ustedes se fijan, la cronología no es realmente lineal, porque los hallazgos van apareciendo y se van datando de acuerdo a lo que se encuentra. Estos seres vivían hace muchísimo tiempo, pero a nivel de cráneo eran bastante similares a lo que era el Dryopithecus o el procónsul. Estos son cráneos reconstruidos de lo que los arqueólogos han podido encontrar. Vivía igualmente en África, se han encontrado restos en los Himalayas y la capacidad craneal, que es muy importante, vamos a ver más adelante, sigue siendo igual, más o menos 400 centímetros cúbicos. El Australopithecus afarensis es un ser muy importante para nosotros a nivel evolutivo y a nivel de antropología, porque fue el primer bípedo. Está datado más o menos en 3.2, 3.5, algunos hablan de 4.2 millones de años, y vivía en África, en un lugar que se conoce hoy como el Triángulo de Afar. Fue el primer hallazgo de la que se conoce como Lucy, nuestra ancestra evolutiva y nuestra primer bípeda. Esta sería Lucy, una aproximación de una reconstrucción, sigue siendo prognáticos, siguen teniendo arcos superciliares muy pronunciados y muy
poca frente. El hallazgo de Lucy es este, reposa hoy en día en el Museo de Etiopía, a ellos les pertenece, y basados en esos restos óseos se pudo saber que ella era una hembra pequeña, no más de 1,30, 35 centímetros. Algunos dicen que pudo haber sido madre. Aquí en el ángulo subpúbicus se puede definir que es mujer y se puede saber si ella fue mamá. Y lo que la diferencia de un macho es el ángulo subpúbicus y el tamaño del cráneo, no de la capacidad craneal, pero sí de esa bóveda que conserva ese cráneo. ¿Cómo era la vida de Lucy? Lucy era una comunidad, o los Australopithecus afarensis, donde vivía Lucy, era una comunidad pequeña, vivían en grupos pequeños porque ellos no tenían técnicas de caza muy elaboradas. Ellos hacían lo que hacen algunos primates hoy en día en las reservas donde están, una de ellas puede ser Gombe, y es que se ubican a lo largo de los ríos donde llegan animales enfermos o animales pequeños a beber agua, y allí los atacaban con piedras y con palos. Entonces ese inicio de organización social, si se puede decir así, fue quizás esa familia primigenia o esas primeras células de familia que se empezaron a gestar hace más o menos 3.2, 3.5 millones de años. Ah, ya. Sí. ¿Alguna pregunta, chicas? Bueno, gracias. De pronto en la parte inferior izquierda está para hacer los micrófonos para que no. Hay una representación muy famosa de Lucy y hay muchas pinturas. Esta es una que quise que ustedes la vieran porque hace alusión a Lucy embarazada, da como esa idea de familia, pero también hay otra que la muestra cargando un bebé en uno de los costados, en el costado derecho, porque las huellas que se encontraron en este lugar, en el Triángulo de Afar y en esos lados de Etiopía, dieron cuenta de que una de las pisadas estaba más profunda, lo que significaba que iba cargando algo. Entonces se asimila un poco como a esa idea o ideal de familia que hay desde esa época. El Homo habilis es un ser posterior, vivió hace más o menos 2 millones de años y pudo haber vivido simultáneamente con Lucy. Piensen en esta idea. Cuando uno habla a nivel evolutivo, uno piensa, aparece un ser y desaparece el anterior. Aparece un ser y su antecesor desaparece. Pero realmente no fue así. Nosotros nacimos y muchos por fortuna logramos sobrevivir igual que nuestras madres después del nacimiento. Entonces, no es porque uno de ellos haya aparecido, haya evolucionado, haya tenido otras características diferentes que el anterior va a desaparecer. Hoy en día hay jóvenes que viven con 2 y 3 generaciones, madre, abuela y bisabuela. Entonces, más o menos ocurre así a nivel evolutivo. Este Homo habilis es importante a nivel evolutivo porque empezó a tener algunas técnicas de caza, empezó a fabricar herramientas de piedra, algo muy importante para poder fortalecer posteriormente lo que iba a ser la cacería, y entre más cacería y más posibilidades de alimentación de individuos, más grandes podían ser los grupos. Algunos lo denominaron como el carroñero, porque dado que tenía técnicas de caza muy incipientes, aprovechaba la carroña que dejaban otros animales que cazaban. El Homo erectus no... Comúnmente la gente piensa, el Homo erectus es el primer hombre erecto, porque hay una asociación muy interesante entre esa palabra erecto con el bipedalismo, pero no es correcto. Recuerden que la primer bípeda o los primeros seres bípedos fueron los Australopithecus afarensis. Pero el Homo erectus sí es muy importante a nivel evolutivo porque empieza a mostrar similitudes mucho mayores con el ser humano actual. La capacidad craneal aumenta, en el Homo habilis será más o menos 700, 750, aquí más o menos 1200, 1300, y al aumentar la capacidad craneal, algunos dirían aumenta la inteligencia. Es una posibilidad.
Pero ¿qué es inteligencia? Si uno define la inteligencia como la posibilidad de resolver un problema frente a una situación, ellos resolvían los problemas propios de los eventos que tenían en su época o en sus territorios. Lo interesante del Homo erectus un poco es que con él se desarrolla el lenguaje, y no sé si ustedes recuerdan, algunas de ustedes pudieron haber trabajado esto en sus carreras, sobre todo las que son psicólogas, que habían 3 puntos muy importantes en el cerebro a nivel del lenguaje. El lenguaje que nosotros tenemos hoy en día articulado y que nos permite hacer lo que estamos haciendo en este momento, interactuar, hablar de manera articulada y coherente, que ustedes me entienden, tiene algo en el cerebro que lo hace funcionar y algo en la garganta y en la base de la lengua que lo hace funcionar. O sea, tenemos 2 puntos por los que podemos hablar adecuadamente. Entonces, a nivel del cerebro tenemos la broca, y la broca es muy importante porque es la que permite controlar todos los músculos de la cara, de la lengua, del paladar, de la laringe. Cuando una persona se accidenta y se afecta el área de broca, a veces los músculos del rostro se le mueven, la cara va para un lado, la lengua va para el otro, el paladar no controla ningún músculo. El Wernicke, que está por aquí, la área del Wernicke, es la que le permite a la persona tener claro que lo que quiere decir, que lo que está pensando y quiere decir, si le salga efectivamente de la manera en que lo puede expresar por la boca. O sea, hay una conexión entre lo que quiere expresar y lo que está pensando. Cuando alguien se afecta al Wernicke, generalmente puede pensar y ser correcto su pensamiento. Por ejemplo, quiere decir botella de agua, botella con agua, pero lo que pronuncia es otra cosa. Esa conexión entre el cerebro y la boca está, o lo que pronuncia está interrumpido, pero él puede tener muy claro en el cerebro. Y la circunvolución angular, muy importante, sobre todo en los niños, porque es la que conecta la audición, la visión y el tacto. Entonces es la etapa del niño, cuando la están desarrollando, que empieza, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Está asociando lo que él toca con lo que él ve, con lo que la mamá o la familia le dice que es. Entonces hace esas 3 conexiones, audición, visión y tacto. Eso es muy importante y se desarrolla en el Homo erectus. Y la otra parte, la de la garganta, es que para nosotros hablar, como estamos haciéndolo ahora, como lo estoy haciendo yo en este momento, de manera articulada, coherente para ustedes, es porque me está funcionando muy bien la faringe y la base de la lengua. El punto clave que nos permite hablar de manera clara y coherente es la faringe y la base de la lengua. Ya las cuerdas vocales, el paladar, todo esto que acompaña al aparato fónico, lo que permite es tener un timbre, un tono y un sonido que para cada uno de nosotros es diferente. Y también el Homo erectus hizo algo revolucionario en el mundo evolutivo, hablando de estas épocas, y fue que empezó a conocer el fuego. Una de las teorías más, digamos, firmes hasta hoy es que es un accidente ambiental el conocer el fuego, porque seguramente se prendió algo, un árbol, una sabana. Él quiere conocer qué es eso, le llama la atención, como a la mayoría de los niños les llama la atención una vela prendida y quiere ir hacia allá y cogerla. Él la coge, seguramente se quema, pero entiende quizás en ese proceso de pensamiento que se estaba desarrollando que esto le sirve para algo. Y ese algo era la protección y la cocción de los alimentos. Él no aprende a fabricar el fuego, pero sí aprende a usarlo en beneficio de la comunidad. Cuando él aprende sobre el fuego y qué es lo benéfico de este fuego para él, empieza a cocer los alimentos. Cuando el ser humano empezó a cocer los alimentos, le cambió no solo su dieta,
sino también su organismo y quizás su fenotipo. No en él, en el que conoció el fuego y lo empezó a consumir, y empezó a consumir los alimentos cocidos, en las generaciones posteriores. Piensen en esto. Un apéndice, ¿para qué nos sirve hoy? Para que nos dé apendicitis. El apéndice es un órgano que no tiene la funcionalidad que tuvo otrora en esa época. ¿Y la funcionalidad era cuál? Como las mollejas de las gallinas, triturar los granos, triturar esas semillas duras que consumían antes de la cocción de alimentos. Después de que se empiezan a cocer los alimentos, la parte de la mandíbula cambia. Los molares, los dientes, la mandíbula se recoge. Hay una transformación a nivel craneal por el solo hecho de empezar a consumir alimentos cocidos. El neandertal es un ancestro que vivió principalmente en Alemania. Estamos hablando del Homo habilis que empieza a recorrer otras partes del mundo, fuera de África. El Homo erectus que refuerza eso y empieza a cazar, y ya se encuentran evidencias de Homo erectus en España, en China, en Java, en varios lugares del mundo. Y el neandertal que empieza a habitar las zonas del Valle de Neander, en Alemania, por eso se le denomina neandertal, y es un ser que empieza una práctica que hasta hoy en día la tenemos y que es muy importante para nosotros, y que son los enterramientos. Si ustedes se fijan, cada una de estas fases evolutivas tiene una diferencia a nivel comportamental y física con respecto a los demás. El Australopithecus afarensis fue el primer bípedo. El Homo habilis empezó a fabricar algunas herramientas de piedra que posteriormente el Homo erectus va a afinar y va a mejorar, pero el Homo erectus empieza a cocer los alimentos y empieza una cacería efectiva, y el Homo sapiens neandertal empieza a enterrar a sus congéneres. Cuando hay el enterramiento de un ser a partir de este Homo sapiens neandertal, es porque se le está dando significado al otro, un significado distinto al que tenía. Está representando esa posteridad y ese deseo de pasar a otro lugar. Este es uno de los grandes hallazgos, uno de los más famosos, el de Chanidar, y encontraron a un individuo de aproximadamente 35 años en posición fetal sobre lo que serían hoy en día los ancestros de las azucenas y de una especie de pino. Entonces, ¿qué significaba esto? Que a él le hicieron una camita de algunas plantas, y esto está simbolizando que ese ser era importante para ellos. Encima le pusieron más flores, azucenas, y lo dejaron allí en la cueva de Chanidar. Después encontraron otros en otros lugares. Pero ese fue muy importante como la magnificencia del enterramiento. También se empezaron a encontrar asociadas al Homo sapiens de Neandertal algunas pinturas, lo que se denominan pinturas rupestres. Y estas pinturas rupestres son importantes porque están representando los animales que convivían con ellos en ese territorio. Muchos los cazaban, muchos se los comían, pero otros eran propósito de culto, como el oso. Hubo una cueva en la que se encontraron unas cabezas de oso en cada una de las esquinas de la cueva, y al lado una especie de lamparitas. Las lamparitas las hacían de omoplatos de animal, le ponían una especie de grasa encima, la cual prendían y ella permanecía por mucho tiempo. Entonces, ¿qué significaba ese animal que se pintaba? ¿De dónde extraían los pigmentos para las pinturas? Y algunas de las cuevas tenían pinturas a una altura de más de 4 metros, o sea, que tenían que tener una especie de estante o una especie de escalera, algo que les permitiera subir hasta allá para poder pintar y representar ese animal que para ellos era importante. El Homo sapiens Cro-Magnon vivió hace más o menos 11.000 años, muy importante en la historia evolutiva nuestra, porque con él
se empiezan a domesticar las plantas y los animales. Marvin Harris decía, un antropólogo, cuando el hombre domesticó las plantas y los animales, lo que hizo fue domesticarse a sí mismo. Y es que con esa domesticación de plantas y animales, lo que se hizo fue sedentarizarse. ¿Qué le permitió al ser humano la domesticación? La sedentarización. Y empezar a tener unos territorios propios y exclusivos de algunas agrupaciones humanas. Entonces es el momento en que el humano decide no salir detrás de la comida, no salir detrás a cazar, sino quedarse en un lugar, coger unos pies de cría y empezar a cultivar. Muchas de esas plantas que cultivaba las usaba también para alimentación de los animales. Bueno, voy a parar aquí para preguntas y enseguida continuamos. Preguntas, muchachas, alguna duda, algún aporte es muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachas, preguntas, algo que quieran aportar de la lectura, algo que no entiendan y quieran que aclare? Continúo. Díganme, ustedes me dicen, continúo. ¿Sí? Sí. Joana. Yo no quiero hablar tanto. Joana. El tema me parece como es tan nuevo. Ah, bueno, perdón. Sigue, Joana. No, yo le digo que continúe. Sigue tú. Qué pena. Tania, tú querías, o dudas, muchachas, ¿hay alguna duda, algo que quieran que amplíe? Ok, voy a seguir. Para mí está claro hasta el momento. Ok, bueno. Entonces, miren, hablábamos de la domesticación. Y la domesticación no solo permite el sedentarismo, sino que permite también empezar a intercambiar productos, a intercambiar animales y, como han dicho los antropólogos que saben bastante del parentesco, también a intercambiar esposas. Muchas culturas empezaron a tener relaciones de alianza a través de los alimentos. Piensen en este escenario, estamos en Irak, estamos en la Media Luna, en este lugar que se denominó la Media Luna, un lugar donde se sabe que los alimentos fueron domesticados y fueron los primeros lugares del planeta donde se empezó a cultivar la cebada, el mijo, el trigo. Bueno, entonces están aquí una cantidad de grupos sociales distribuidos y unos tienen maíz, otros tienen mijo, otros tienen trigo, unos tienen unos animales, otros tienen otras especies. Y lo que hacen es que a partir de ese momento se empiezan a generar alianzas. Alianzas entre esos grupos para compartir alimentos y para compartir también en algún momento otorgar un hombre una hermana para que el otro le otorgara una esposa. Entonces ese paso de la caza a la recolección lo que implicó fue una producción de alimentos, una producción de plantas y animales que llevaron al sedentarismo. Eso se consideró un gran acto revolucionario que trajo consecuencias económicas, políticas, sociales e incluso religiosas. Cuando hablamos de que el Homo sapiens neandertal fue el primero que hizo un enterramiento, estamos hablando de que ese fue el primer ritual que se hizo a nivel humano. Esa ritualización de la muerte fue muy importante. Y todas esas consecuencias económicas, políticas y sociales, lo que hicieron finalmente fue permitir la aparición o el surgimiento de la civilización. Una de las primeras plantas, por no decir la primera planta domesticada, fue el maíz y se domesticó en México. Y también el trigo, que se han encontrado en algunas tumbas egipcias. Entonces, cuando uno analiza
esas pinturas, tanto las del Homo erectus, después los cromañones, todas esas representaciones que hicieron, los egipcios, todas esas grandes culturas magníficas por demás, lo que ellos representaban en sus pinturas era su territorio y lo que el territorio les ofrecía a nivel de alimentos, a nivel de intercambios, lo que los beneficiaba o lo que los atacaba, porque también representaban la sequía, las muertes y la guerra. Esto se conoce comúnmente aquí, a nivel arqueológico se le da el nombre de metate. Metate, ustedes pueden tener en sus tierras otro tipo de denominación, pero son esas piedras grandes que uno encuentra en muchas fincas, que comúnmente se le echa el agua a los animales, a los patos, a las gallinas, y algunas de ellas tienen esto que se llama la manito de moler. Este es el primer, digámoslo así, pilón de la humanidad. Pensemos que la evolución de este metate fue el pilón, que del pilón pasamos a las máquinas de moler, y que de las máquinas de moler pasamos hoy en día a lo que sería el domicilio de un paquete de arepas. Entonces, así empezó nuestros ancestros a trabajar todo lo que es el maíz. Bueno, abro el micrófono para hacer alguna ronda de preguntas hasta aquí y empezar con este tema de la cultura. Preguntas, dudas. Veo que hasta ahora es claro para ustedes, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, hablemos de la cultura, muchachas. Hablemos de esto que nos ha mostrado los videos, que nos han mostrado las lecturas, y entendamos que la cultura es un término que ha sido definido ya desde hace buen rato, pero que comúnmente cuando se habla de cultura se asocia con estas culturas que arquitectónicamente han mostrado una magnificencia en sus construcciones. Y es que cultura es muchas cosas y a veces es nada cuando uno se refiere a los comportamientos o cuando uno se refiere a las formas de actuar o de ser de las personas. Pero cultura es todo lo que hace el ser humano dentro de su entorno y su contexto y que hace parte tanto de lo material o de lo inmaterial y que la diferencia un poco de otra sociedad. Y tiene que ver con el cultivo de la tierra. Por eso esta primera imagen, ¿qué es cultura? El cultivo de la tierra. Por eso es muy común que uno dice cuando conoce a alguien, ¡ay, esa persona tan culta! Y uno se refiere a esa persona culta o porque se comporta muy bien socialmente, porque es muy apta socialmente o porque corresponde a las normas de la cultura, porque se sabe comportar dentro de los cánones y los parámetros exigidos por esa cultura a la cual pertenece. Comúnmente se piensa en cultura y se quiere conocer otras culturas. Yo les decía ahorita, es que a nosotros nos llama lo exótico, nos llama lo diferente. Por eso de pronto los europeos quisieron venir aquí, no solo buscando estos tesoros por los problemas que tenían en la época y por las crisis que estaban pasando, sino eso diferente que hoy en día nos ofrece, si fuéramos al tema del turismo, todo este proceso turístico que se está vendiendo a nivel cultural, ir a conocer el otro, el distinto, el que en algún momento puede ser raro para nosotros. Entonces vamos a respondernos, de acuerdo a lo que leímos, estas 4 preguntas muy simples y básicas. ¿Qué es eso del etnocentrismo? Y yo le podría agregar ahí, y el antropocentrismo, porque hablamos de la evolución humana. ¿Cómo se aprende la cultura? ¿Qué es lo adaptante y maladaptante en una cultura? ¿Y cuáles son los mecanismos de cambio cultural? Piensen a ver y me cuentan.
5 minuticos para que lo piensen. ¿Qué es eso del etnocentrismo? Voy a hacer una ronda pequeñita de allá para acá. Cada una me va a decir qué es eso del etnocentrismo, si tiene un ejemplo que nos lo ilustre mucho mejor. A ver, Yusmina, ¿tú qué dices? Se nos fue Yusmina. O Joana, que la veo aquí que entró ahí de primera. Ángela, ¿qué es el etnocentrismo? ¿Qué recuerdan? Etnocentrismo. Sáquenlo por asociación de palabras. Jennifer, ¿tú qué nos dices? ¿Qué es el etnocentrismo? Nora Alba, ¿te acuerdas? Miren a ver si lo encuentran ahí. O Lacey, alguna de ustedes. Tania. Hola, hola. Hola, Yusmina. Ah, ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola, te escuchamos muy bien. Ok. ¿Etnocentrismo me preguntaba, profe? Sí, ¿qué recuerdas? ¿Qué es el etnocentrismo? Bueno, etnocentrismo pues hace referencia básicamente cuando nosotros tenemos pues un concepto de algo, un pensamiento, y bueno, creemos que es lo único que existe. Cuando otra persona tiene un punto de vista diferente, entonces nosotros pues creemos que está errado, lo vemos como algo salvaje, como algo totalmente extraño. No sé si me equivoco, pero esa es como que la idea que tengo ahorita de lo que es. Es perfecto, Yusmina, eso es. Etnocentrismo es esa creencia que tenemos de que nuestra cultura es la mejor, hablando en términos de lo cultural. Tú lo ilustras muy bien, Yusmina. Es algo que uno piensa que es lo mejor. A nivel cultural es pensar que nuestra cultura es la mejor y que todas las demás culturas deberían actuar como nosotros. Una actitud etnocéntrica es aquella que uno asume cuando uno va a otro lugar y uno se descubre pensando, ay, esta gente, ¿por qué hace eso así? Tan raros, tan charros. Tan charros los mexicanos con los sombreros anchos y largos. Tan charros los mexicanos que en los teteritos de los niños le echan chile para que el niño vaya generando la resistencia a ese componente. Ay, pero no, eso le hace daño. No, no, allá no. A los nuestros les haría daño. A un japonés lo mataría porque tampoco pueden tomar leche. Pero es esa actitud que asumimos frente a otra cultura pensando que nosotros, la de nosotros es la mejor y que todos los demás deberían actuar como nosotros. Muy bien. Sí, que en ocasiones juzgamos sí, por creer que nosotros somos los que estamos en lo correcto, pero es una situación a nivel cultural, de distintos comportamientos, diferentes formas de pensar, de creencias. Muy bien, tienes toda la razón, Yusmina. Esa actitud etnocéntrica lleva después al juzgamiento de algunas prácticas culturales. Y eso es lo que debemos evitar, porque antes de juzgar esa práctica cultural, la pregunta es, ¿qué representa para esa cultura eso que hacen y cómo lo hacen? La pregunta desde la antropología, lo que nos hacemos nosotros comúnmente en las investigaciones a nivel de preguntas es, ¿qué significa y qué representa para esa cultura X o Y, comportamiento, actitud o hecho social? Es ese significado, esa representación. Bueno, y la otra pregunta
La segunda, muchachas, ¿cómo se aprende la cultura? Digamos que ahí, profe, el aprendizaje de la cultura está marcado, como usted ahora lo mencionaba, muy en torno a la crianza, de cómo van creciendo los niños, el entorno, ¿sí? Las prácticas sociales, ¿sí? Y es un proceso de la niñez. Entonces uno se acostumbra en la costa a comer pescado, ¿sí? En Antioquia a comer los frijoles, la arepa, ¿sí? Entonces ese proceso desde el nacimiento y todo el proceso de crecimiento donde uno va siendo permeado por el entorno y la cultura. Aquí yo vivo en Sabaneta, aquí en Antioquia, soy costeña, pero vivo acá en Sabaneta y a mí me gusta mucho la cultura paisa porque tienen un amor muy característico por su cultura. De hecho, tienen una semana de la antioqueñidad. Entonces, es esa enseñanza. Mi hijo tiene 4 años y estuvo participando en esa semana de la antioqueñidad, donde se visten con las ropas típicas y donde está todo ese proceso de aprendizaje de lo que es la cultura, los bailes, la comida, todo ese proceso. Exactamente, y complementando un poquito con lo que decía Tania, que es muy cierto, también lo podemos aprender a través pues, de la interacción, como decía ella, a través de la escucha, ¿cierto? Entonces esto nos permite a nosotros adentrarnos más a todo ese proceso. Muy bien, Yusmina. Muy bien, Tania. Eso es el aprendizaje de la cultura. Es esa fase de socialización cuando Tania nos cuenta que su niño de 4 años está aprendiendo las prácticas de los paisas, por eso participó de esta semana de la antioqueñidad, nos está diciendo que en esa etapa de socialización de los 0 a 7 años, si ustedes las psicólogas lo saben mejor que yo, es una etapa fundamental donde el niño adquiere, los niños y las niñas adquieren todos los elementos necesarios para ser aptos socialmente. Es cuando el niño aprende a decir, disculpe, ¿me puedo sentar? Por favor, me da un helado. Por favor, me presta un cuaderno. Disculpe, podemos hacer tal cosa. Todo eso que lo hace apto no solo a nivel de su lenguaje y su comportamiento, sino a través también del control de sus esfínteres. Es la época en que el niño aprende a controlar que algo básico como las necesidades elementales del comer, las secreciones, las excreciones, todo eso que él hace, no lo puede hacer natural porque ya no tiene el pañal, sino que tiene que controlar y esperar. Eso se aprende en esa fase inicial de la socialización. Se aprende lo social, se aprende lo biológico, se aprende lo físico, se aprende lo afectivo. Muchas de las fobias se aprenden también y se adquieren en esa etapa. Entonces es la etapa de socialización muy delicada de un individuo, de un ser humano, para aprender a ser un ser social. Joana, ¿quieres decir algo? Sí, era como lo que les hablaba hace un momento, cuando el hombre empieza a desarrollar el autocontrol. Entonces se relaciona con lo que usted habla. Ya tiene un dominio de sí mismo, de sus necesidades, de sus impulsos, entonces empieza a existir un nivel de desarrollo superior. Muy bien, Joana. Y ese desarrollo superior ya le permite a ese niño, a esa niña, hacer parte de un mundo social más amplio, ¿cierto? Ya no se limita a su familia que todo lo entiende, todo lo comprende y todo lo puede aceptar, sino que socialmente él puede ir a cualquier lugar y simplemente él se sabrá comportar. Bueno, ¿alguna otra de las compañeras quiere decir algo sobre la cultura?
¿Qué es lo adaptante y maladaptante en la cultura? ¿Qué es eso que nos permite adaptarnos y qué es eso que luego de adaptarnos nos puede generar dificultades o problemas? Incluso a nivel ambiental, lo que estamos padeciendo tanto hoy en día. Piensa en un ejemplo de algo que haya sido muy benéfico a nivel de adaptación humana y adaptación cultural, un ejemplo, y que de pronto hoy nos esté generando inconvenientes o dificultades. No sé, se me ocurre, profe, Sí. el tema del desarrollo industrial, ¿sí? Muy, por supuesto, muy beneficioso en muchos sentidos, ¿sí? Todo lo que hoy tenemos, el hecho de poder estar aquí reunidas en la distancia, pero que por supuesto todo eso ha afectado el entorno natural, ¿sí? Que se ha visto afectado por ese crecimiento industrial y ese desarrollo que a veces no es tan amigable con el medio. Excelente ejemplo, y lo vivimos nosotros en Medellín cuando tenemos estos problemas de crisis ambiental. Piensen ustedes siglo XV y XVI, empieza a aparecer el mundo tecnológico y empiezan a aparecer las maquinarias, los carritos a vapor, los barcos a vapor, empieza a aparecer toda esta tecnología que hoy es mucho más de lo que fue en esa época. Empiezan a desarrollarse ciertas necesidades, pero hoy en día estamos padeciendo los daños ambientales por la emisión de gas. Otro ejemplo básico, el desodorante. El desodorante fue un invento muy interesante porque es que no podemos oler a lo que olemos los humanos. Porque es que ya los humanos olemos feo, pero es que los australopithecus afarenses no pensaban si olían feos, o los Homo erectus no pensaban si olían feos. No todas las culturas usan desodorante. El olor corporal, oler al otro y sentir al otro en muchas culturas es fundamental. Nosotros, yo no sé a qué olemos, porque nosotros echamos muchas cosas en la piel en un solo día. Entonces, el olor ha hecho que muchas veces nos alejemos porque no sabemos el otro a qué nos huele. Pero también el desodorante, eso a nivel comportamental, pero el desodorante ha hecho que muchas personas sufran alergia. Algunos ya han hecho asociaciones incluso de algunos tipos de cáncer por el uso excesivo de los desodorantes y ha hecho algunos daños, por ejemplo. ¿Algún otro ejemplo de eso? ¿Se les ocurre? Bueno, y la última pregunta, ¿cuáles han sido los mecanismos o cuáles son los mecanismos del cambio cultural? En uno de los artículos lo decía así expreso, no sé si lo recuerdan, pero se planteaba de manera expresa esos mecanismos de cambio cultural. ¿Quién los tiene? ¿Quién hizo de pronto algún resumen? Miren en el capítulo que tienen el capítulo 2, la cultura, ahí aparecen esos mecanismos de cambio cultural. Miren a ver si lo recuerdo. Yo creo que los tienen aquí, pero tal vez por nombre no los asocian. Difusión, aculturación e innovación. ¿Recuerdan que se habla de esas tres cosas? Difusión, aculturación e innovación. ¿Qué es eso de la difusión? Yo ahorita les decía que cuando el ser humano empezó a cultivar plantas y en los diferentes grupos humanos podían tener
el cultivo y la crianza de animales y de plantas diferentes se compartía. Y a eso apunta la difusión. ¿Cómo algo puede aparecer en otro grupo social o en otra cultura por contacto cultural? Entonces piensen ustedes, cuando uno va a otro lugar, a otro territorio, a otra región o a otro país, uno conoce cosas en esos territorios que le pueden llamar la atención, que le pueden gustar y que en la tierra de uno o en la cultura de uno no se usan o no se conocen. Entonces uno se los trae para acá. El contacto cultural permitió que ese elemento se difundiera y puede que nosotros lo asumamos, lo integremos a la cultura porque nos gusta. Uno de esos ejemplos puede ser este computador, el que nos permite interactuar hoy en día desde diferentes lugares del país y a veces del mundo. Entonces, nos lo trajeron, nos lo mostraron, nos mostraron sus bondades, sus posibilidades y culturalmente nos gustó, nos pareció bien. Pero eso nos llevó a la aculturación. ¿Por qué? Porque eso modificó algunas pautas y algunas costumbres nuestras. Ya si uno no tiene un computador, no podemos hacer muchas cosas. Mire lo que nos pasó el jueves. No teníamos internet, no pudimos encontrarnos de ninguna otra manera. Claro, porque el tipo de formación académica es virtual. Entonces nos permite unas cosas, pero también nos obliga a estarnos actualizando, a estar dependiendo y a estar consumiendo ciertas cosas. Y la innovación apunta a cómo nosotros de manera creativa, de manera muy, valga la redundancia, innovadora, podemos modificar cosas de acuerdo a nuestra cultura. Entonces hacemos como ciertas adaptaciones de lo que son esos elementos, pero a gusto propio de nuestra cultura, de cómo nos gusta hacer las cosas y cómo nos gusta darles como esa impronta que demuestra que es nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver el mundo. A eso apunta un poco los mecanismos de cambio cultural. No lo dice el texto, pero quiero agregar lo que decía Fassbord, un sociólogo colombiano que me parecía muy interesante cuando él planteaba que hay varias formas de cambio cultural. Una, la impuesta. La impuesta, ¿por qué? Por otras culturas mayoritarias. Nosotros fuimos fruto de eso. Cuando los europeos llegan, nos imponen normas, incluso normas religiosas y formas de matrimonio. Cuando ellos llegaron, obligaron a las comunidades indígenas y a las comunidades afro, denominadas hoy en día afro, a que se casaran por el ritual católico. Entonces fue impuesto. La otra forma es por contacto cultural, como lo mencionábamos ahorita. Uno va, conoce cosas, le gustan y las incorpora. Y la tercera es porque la cultura, de manera creativa, genera cambios y modifica cosas estructurales de su propia cultura. Bueno, preguntas hasta aquí, chicas. Yo quiero dejar con estas preguntas por ahora, porque continuamos en la otra sesión con lo que es toda la cultura, desarrollando algunos de los temas. Quiero ilustrarles y hablando y desarrollando el tema del parentesco. Pero quiero dar respuesta un poco a lo que Tania me preguntó al inicio sobre una diferencia que ya leyendo los textos no le quedaba muy claro, y es ¿qué es el matriarcado? ¿Qué son las sociedades matrilineales y patrilineales? ¿Cierto, Tania, que eran esos tres conceptos? Sí, señora. Ok, entonces mire, el matriarcado es una sociedad en la que las hembras tienen el poder. Realmente en las sociedades humanas no existe el matriarcado. Lo que existen son sociedades matrilineales. ¿Por qué? Porque las mujeres en las sociedades matrilineales, comúnmente quien tiene el poder es el hermano de esa mujer, lo que se denomina el hermano de la madre. Las sociedades matriarcales sí existen, pero en el mundo de las elefantas. Cuando ustedes ven Animal Planet y ven esas manadas de elefantas, son hembras que están protegiendo a las hembras
se protegen entre ellas mismas, protegen los críos y comúnmente cuando nace un macho, a los 3 años lo expulsan de la manada para evitar la endogamia. Y cuando ustedes vayan por allá a África y vean una manada, comúnmente van a ser manadas de hembras. Y cuando vean un macho solitario, y más si está excretando un líquido por los laditos, va a ser un macho que está buscando una hembra para procrear. Entonces, la diferencia es más que conceptual, es porque algunos autores y en algunos escritos, incluso los de Virginia Gutiérrez de Pineda, han utilizado el término matriarcado como sinónimo de sociedades matrilineales. Y entonces, ¿qué es una sociedad matrilineal? Es aquella en la que una mujer le transmite a sus hijos e hijas la herencia y la descendencia, pero solo la continúan las hijas mujeres. Una sociedad matrilineal es una sociedad wayú, por ejemplo, en el caso nuestro, los wayú son matrilineales. Las mujeres wayú le transmiten a sus hijos e hijas la herencia y la descendencia, asocian descendencia con el apellido. Por ejemplo, si yo fuera una mujer wayú y me llamara Luzdari Ipuana, y yo tuviera una hija y un hijo, ambos hijos serían Ipuana, Jorge Ipuana, Julia Ipuana. Pero solo mi hija Julia continuaría con el apellido. Los hijos de mi hija Julia serían Ipuanas. Y los hijos de Jorge Ipuana, ¿quién les otorgaría el apellido? Sería la mujer. Sí. Sí. Noralba, dime. Profesora, tengo una pregunta. Una pregunta no, que es este parrafito donde me dice que el ser humano es hasta ahora el único que ha podido utilizar símbolos y signos que no tienen ninguna relación con aquello que lo representa. A mí me llama la atención esta frase porque es que si bien es cierto que ellos utilizan signos, porque dice que no tienen ninguna relación a aquello que lo representa. Si veíamos ahora, por ejemplo, la pintura rupestre, por ejemplo, que ellos allí plasman símbolos, llaman la atención por eso, porque es como una contradicción. Entonces quisiera que por favor me lo pudiera ampliar. A ver, muchachas, Noralba, cuando hablamos del Homo sapiens neandertal, estamos hablando ya de un humano. O sea, ellos simbolizan y representan cosas que para ellos son importantes. Los animales, di tú, un chimpancé no representa cosas, él no pinta cosas que para ellos sean representativas. Cuando hablamos de esas etapas evolutivas, a partir de Lucy, la Australopithecus afarensis, ya estamos hablando de nuestros ancestros evolutivos, pero ya venimos en la línea del humano. El humano es el único ser hasta hoy, para bien o para mal, que hace representaciones de sí mismo y de otras cosas. Los otros animales no representan cosas de su mundo y de su entorno. Eso tiene que ver con procesos cognitivos y desarrollo del cerebro y de la cultura, obviamente, ¿cierto? Pero ellos no representan nada. No tienen la manera, tú le das un pincel a un chimpancé y él no tiene la manera de pintar, incluso si se ve en el espejo, de pintarse él mismo o de pintar algo similar a él. ¿Sí? Ahí estábamos hablando, era del humano, cuando veníamos hablando de la evolución, hablábamos de todo ese proceso humano. Y Ángela me estaba diciendo que si les comparto las diapositivas, me estaba escribiendo por acá. Claro que sí, muchachas, yo al correo les envío las diapositivas para que las revisen, para que las miren y para que el próximo jueves, en los primeros 10 minutos, ampliemos dudas o inquietudes que tengan. Noralba, ¿tienes alguna otra duda? No, profesora, porque cuando me conecté se me fue el internet, quedábamos estábamos hablando de la cultura y de aquellas otras preguntas que hacían. Entonces, el hábitat, por ejemplo, en los territorios grandes, ¿cierto?
para los seres que representan un hábitat, pues su territorio, lo que ello implica, y cómo ese hábitat también se convierte para ellos en unos instrumentos pues, de cooperación, porque si un espacio solo, sin plantas, sin animales, no tendría ningún significado, ¿sí? Pero el hábitat también es importante a la hora de pensar. ¿O cómo podríamos interpretar el hábitat? El hábitat entendido como territorio, como lugar habitado. Como lugar podría ser ese lugar que lo que tú estás planteando, hábitat como instrumento de significación, pero también de representación, de protección y de mecanismo de ofrecimiento de una estabilidad económica, política, social. Piensen ustedes el territorio donde ustedes habitan. Nosotros vivimos en lugares muy distintas todas, Pereira, Chocó, pero piensen dónde está el centro poblado del lugar que ustedes habitan, el lugar de mayor concentración de población. Es probable que si uno fuera a la historia de ese lugar y ese territorio, quizás comunidades ancestrales, estamos hablando de indígenas y quizás más atrás, habitaron esos mismos lugares, porque llama mucho la atención que donde se ubicaron los indígenas, o incluso antes de los indígenas, siempre hubo la misma ocupación por diferentes grupos humanos. ¿Qué significa eso? Que el territorio les está ofreciendo a las comunidades cómo sobrevivir, o por fuentes de agua, o por animales que pueden cazar alrededor del lugar donde habitan las comunidades. Entonces, si entendemos ese hábitat como ese territorio de protección, ahí es donde cobra mucho sentido lo que tú dices, como instrumento de significación, ¿sí? Como un lugar donde se puede establecer para poder sobrevivir esa comunidad. Las comunidades comúnmente no habitan un territorio donde no pueden sobrevivir, por agreste que sea, por árido que uno lo vea, pero es el lugar que ellos encontraron y que les satisface todas sus necesidades económicas, políticas, religiosas y sociales, que son las grandes estructuras de la cultura, ¿cierto? Gracias, profe, gracias por esa ampliación. Con todo gusto. No, para eso estamos, para eso es nuestros encuentros, para que podamos discutir todos estos temas. Más preguntas, muchachas, hasta aquí. Tania, Jennifer, Joana, Yusmina, Lacey. Ay, aquí no tengo el nombre. Bueno, Ángela. Preguntas. Bueno, hagamos un barridito de preguntas sobre... Ah, perdón, Tania, me faltaba la sociedad patrilineal, ¿cierto? Entonces, una sociedad patrilineal es aquella en la que un hombre le transmite a los hijos e hijas su herencia y su descendencia, pero solo la continúan sus hijos varones. Nosotros, los colombianos, no solo los paisas, los colombianos, pertenecemos a una sociedad bilateral, o sea que heredamos por ambas vías. Se supone que en Colombia heredamos por ambas vías, la herencia, hablando de herencia material, pero resulta que a nivel de descendencia tenemos una tendencia patrilineal. ¿Por qué? Porque nuestro primer apellido es del papá. Entonces somos una sociedad patrilineal. Luz Dari Muñoz, Muñoz es del padre. Mosquera es del padre. Riascos, Murillo, Pardo, todos esos apellidos, comúnmente cuando tenemos dos apellidos, el primero será el del papá. Entonces, eso es una sociedad patrilineal. Una sociedad matrilineal tendríamos el primer apellido, el de la mamá. Entonces, Tania sería Padrón, Ángeles sería Córdoba, Keila sería Villa, y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Tania, dime. Sí, digamos que haciendo como un aporte frente a ese tema, que ya muchísimas gracias, Doc, me dejó muy claro los conceptos. En España, por ejemplo, en tema
es muy parecido a Colombia, sin embargo, frente a la descendencia, el tema del apellido ya queda al arbitrio de los progenitores, ¿sí? En tratándose un poco de la pérdida, ¿sí? Que muchas veces el apellido de la mujer, o sea, el apellido, si todas eran mujeres, pues se perdía ese apellido. Entonces hay una libertad de escogencia sobre qué apellido va a predominar, ¿sí? Como por dejar que también existe, entonces hay una corriente mixta, ¿no? O bilateral, ¿sí? Eso. Muy buen aporte, Tania, muy bien, muchas gracias. Y miren que aquí en Colombia recientemente hubo una propuesta de que nosotros pudiéramos cambiarnos incluso el apellido, ¿cierto? Pero eso no prosperó porque es que realmente no tiene ningún sentido. Bueno, entonces yo, si así eran las cosas, me hubiera cambiado el apellido por Luzdari Ardila Lule. Uy, qué dicho, maravilloso, ¿no? Súper emocionante, qué rico. O Luzdari Santo Domingo Lule. Pero es que eso no significa nada a la luz de la ley porque ellos no me van a heredar a mí. Si quiere póngase el apellido, pues para que suene rimbombante, para que suene bonito, para que suene lo que quiera. Pero la realidad es que no era operativo, no era funcional y era más la tramitología de uno cambiarse, porque ustedes saben los trámites legales que hay que hacer para cambiar una letra de cualquier papel legal. Entonces, no, eso se dejó allí. Pero sí hay culturas, como tú lo dices, Tania, que tienen otra forma, sí, eso es cierto. Comúnmente es por vía de padre, de madre, pero hay sociedades que han dejado abierta la posibilidad que sean los padres o los primogénitos o los adoptantes, en el caso de que sean por adopción, que definan cuál apellido conviene más. Incluso en parejas del mismo sexo, ellos pueden decidir cuál apellido va primero, ¿cierto? En el caso que adopten o que haya inseminación in vitro. Bueno, les pregunto si es claro el ejercicio que deben presentar para mañana. O si hay dudas del ejercicio. Algunas ya me lo enviaron, yo los bajé esta tarde, los abrí por encima solo para mirarlos. Quiero que tengan muy en cuenta, que lean muy bien de cuál es el documento que vamos a trabajar. Y es el de Kathleen Go, ¿sí? Vamos a hacer esa especie de mapa conceptual. No tiene que ser en una sola hoja, es un documento realmente largo que difícilmente les cabe en una hoja hacer ese mapa conceptual. Entonces, si se toman más hojas no hay problema, pero sí abran los conceptos, desglosen esos conceptos y traten de conectarlos y articularlos. Pero acuérdense que es sobre el documento de Kathleen Go. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, muchachas, del ejercicio? Para que no vamos a tener dificultades con él. No vamos a tener ningún problema. Estoy mirando por acá. ¿Cuál es el documento? ¿Sí? ¿Es claro para todas? ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense que hasta mañana queda abierto. Y yo en el foro de preguntas, dudas, ¿qué pasó, Jennifer? Cuéntame, Jennifer. Abre tu micrófono. ¿No es claro el ejercicio, Jennifer? Ahora Profe, no sé si me escuchas ya. Perfecto, sí, ahora sí. Vale. Profe, yo sí estoy un poquito confundida porque la actividad como tal sugiere que hay que hacer, a ver, dice, debe reconocerse el sentido y el significado de qué es la sociología y la antropología, ¿sí? Sin embargo, el texto, el origen de la familia, pues siento yo que está más enfocado, pues, como tal desde la antropología y está como muy puntual en el sentido de la evolución y el tema de la familia. Entonces, ahí es donde estoy realmente enredada y creo que estaba haciendo el ejercicio de una manera totalmente diferente. ¿Cómo lo estabas haciendo, Jenny?
A ver, profe, lo que estaba haciendo era, pues, retomando todos los textos que también estaban adjuntos, pues, como tal en la unidad, y los videos. A partir de esto estaba haciendo la definición precisa, pues, de qué es la sociología, qué es la antropología, y desprendiendo, pues, todo el tema a partir de, como desde ese punto de vista, digámoslo así. Entonces, la verdad... Pero miren muchachas, y muy buena pregunta Jennifer. Es en ese sentido, miren, ustedes ya vieron los dos videos que les habla de qué es la antropología y qué es la sociología. De hecho, esa primera parte del mapa conceptual, uno lo saca con los dos videos y define, antropología es esto y se refiere a estos temas. Sociología es esto y se definen estos temas. Listo, ya. Pero el documento sí tiene mucha más información, es mucho más grueso, mucho más detalladito. Entonces ahí es donde les digo, no cabe un mapa conceptual en una página y les toca desglosar mucho más. Lo estabas haciendo bien, Jennifer. Empezaste por donde debías empezar, por definir qué es sociología, qué es antropología, y luego con el documento de Catherine Howe. Ah, vale, pues ya, ya comprendo. Lo pueden hacer a mano, no hay problema, le toman fotos, desde que sea claro para mí, desde que la letra esté bien, como les quede más fácil. A veces por estos medios tenemos dificultades, lo sabemos, montar presentaciones no es fácil, etcétera. Como les quede fácil, que le puedan tomar la foto, que quede claro y que quede completo. No hay ningún problema. ¿Ok? Vale. ¿Hasta qué horas, profe, está mañana abierto para mandarlo? Comúnmente está abierto hasta antecitos de las 12 de la noche. El sistema se cierra a medianoche. Lo tratan de mandar antes de las 12 de la noche de mañana. Bien, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, muchachas? No. ¿No? Bueno, entonces les recuerdo el foro de dudas e inquietudes. Ah, bueno, está abierto hasta las 11:50. Aquí nos están diciendo seguramente Esteban, máximo hasta las 11:50, porque se les cierra el sistema y ya ahí no me lo pueden enviar. Entonces, recuerden, en el foro de dudas e inquietudes, yo planteé una pregunta que quiero que la revisen, que pongan sus comentarios, y dice, para recordársela, pero ustedes la van a ver allá. A nivel cultural, el cambio es la constante. ¿Cuál o cuáles son los elementos que contribuyen a que las culturas cambien? Menciona uno de los elementos que considere favorece la transformación cultural y explique. Cada una de ustedes dice, bueno, yo considero que X cosa, no voy a decir X cosa, ha hecho que las culturas cambien. Definen uno y lo desarrollan. No es hacer como una listica de 10, 15 cosas que han hecho que las culturas cambien. No, con uno tenemos, pero desarrollado, porque ustedes son 12, 13, y ahí podemos entre todos interactuar y llegar a un compendio de las cosas que han hecho que la cultura cambie. ¿Sí? Entonces yo voy a estar muy atenta abriendo el foro, todos podemos aportar, todos vamos a trabajar sobre nuestra plataforma para que estemos interactuando. ¿Listo? Okay. Ok, bueno, entonces les recuerdo también, muchachas, que, porque veo aquí es como las muchachas, que en el correo me pueden escribir, yo permanentemente estoy abriendo correo, les estoy respondiendo, comúnmente no me demoro mucho en responderles, por si tienen dudas, por si hay inquietudes, me pueden escribir al correo y por ahí aclaramos cosas, ¿listo? Para que no se vayan a quedar con la sensación, bueno, entonces me dejan ya sola a hacer un ejercicio que no entiendo y después lo envío. Revisen muy bien cuando monten en la plataforma los ejercicios, los adjuntos, porque vi que una de ustedes me envió, dice enviado el adjunto y aparece, es como un PTT, un archivo, la cosa más rara que no abre nada. Entonces verifiquen muy bien que sí pongan realmente o de manera adecuada la presentación, la página, lo que vayan a hacer, pero que sí les quede montado de manera
que sí lo pueda bajar yo y poder ver la tarea. ¿Listo? Está bien. Ok. Entonces, muchachas, muchas gracias por participar, por entrar, por estar aquí. Nos vemos, confiemos que todo nos sale muy bien como hoy el jueves. Entonces nos vemos el jueves, muy puntuales a las 7, con muchas dudas de la presentación, con muchos aportes, porque se las voy a enviar ya mismo al correo, y para que sigamos interactuando con los temas del curso. Para todas, muchas felices noches. Buenas noches, profesora. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias para todas, Chao. compañeras. Hasta luego.